¿Hay quien llegue a pensar en quitarse la vida porque ya no vas a estar conmigo? Sí, ha sucedido. Sobre todo en la actualidad ha habido muchos casos en la adolescencia. Porque hay mucha gente que al día de hoy sigue pensando que el trabajo es su vida entera. Ajá. Y dan su vida, y dan la playera. Y más que la playera, dan la vida por el trabajo donde están. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Creo que es más una cuestión cultural, ¿no? O sea, hablemos, por ejemplo, en situaciones, aquellos, por ejemplo, en los juegos de pelota. La muerte era una situación, pues, de fiesta, ¿no? Al que ganaba su premio era morir. Salvador Romo Munguía, estudio fotográfico, Mi Bombón, detalles y mucho más. Presentan. La Neta Pepino presenta. Mis pepinas y pepinos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Saben que hoy sacamos de la tierra a una especialista en duelos, una tanatóloga, la doctora Maribel Soto, que hoy nos va a platicar. Hoy vamos a estar tocando esos temas tan esquivadores que tenemos la humanidad, ¿no? Sí, Cuando sí. tenemos que enfrentar una pérdida y todo el mundo le sacamos la vuelta. Uh-huh. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar el día de hoy aquí. En Planeta Pepino. Así es. Ah, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Oye, doctora, tanatología. Uh-huh. ¿Qué significa tanatología? La tanatología es una disciplina que ayuda acompaña en el proceso de los duelos a las personas que podemos sufrirlo, para apoyarlas en esta dinámica que implica dolor necesariamente, ¿no? Una situación complicada por la cual atravesamos todos los seres humanos, es inherente a la vida misma. A ver, sácame de una duda. Cualquier pérdida es digna de un proceso de atención, quiero yo pensar. Y al referirme a cualquier pérdida, puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor, la ruptura de una relación, la pérdida de una mascota. ¿Qué otro tipo de pérdidas son las que requieren la atención psicológica con la especialidad en la tanatología? Por ejemplo, pérdidas, por ejemplo, como la jubilación, es la pérdida en una etapa de nuestras vidas. Pérdidas como un divorcio o cambio de domicilio pueden ser sujetas a un duelo. Duelo tiene que ver con estos procesos por los cuales atravesamos donde hay una pérdida, cualquiera que ésta sea. Oye, doctora, a ver, eso está muy interesante, fíjate. Ahora entiendo y me gustaría que las personas entendieran. Más adelante vamos a tocar el tema más profundo y yo creo que más delicado y más doloroso para el ser humano, que es la pérdida de un ser querido. Pero me llamó la atención ese de pérdida por una jubilación. Ahora entiendo por qué nuestros adultos mayores o las personas que se jubilan no se hallan en la casa, no encuentran un porqué, un motivo para estar bien. Y eso nos empieza a afectar. ¿De qué manera? Los seres humanos somos seres de ciertos rituales. Entonces nos encontramos de repente con personas adultas que pasaron, no sé, 30 años bajo una rutina en donde se despertaban siempre a las 6 de la mañana, desayunaban a las 7, entraban a trabajar a las 8, de 8 a 3 y luego llegaban a hacer otro tipo de actividades. De repente un día llega la jubilación y lo que encontramos es, me despierto y ¿ahora qué voy a hacer? A la madre. Está ese vacío de la nada, o sea, ¿cómo lo voy a llenar? Esto puede llegar a provocar un pensamiento suicida en la persona que ya no se halló, no se adaptó, no sabe qué hacer. Sí, puede llegar a suceder una situación de este tipo. Es por eso que es apremiante atender situaciones de este tipo, de esta naturaleza. A veces
Los seres humanos perdemos ese sentimiento de comprensión hacia el otro y decimos, eres un exagerado. O sea, ¿qué te está pasando? Tan sencillo que podría ser hacer esto o hacer lo otro. ¿Por qué no haces? Y de verdad a veces no nos detenemos como a tratar de entender por lo que está pasando el otro sujeto, ¿no? La otra persona. Me hago dependiente de mi trabajo y me jubilo y entonces lo necesito para seguir viviendo. Muchos de nosotros le encontramos sentido a nuestra vida a través de diferentes situaciones, entre ellas pudiera ser el trabajo. Es como yo me despierto cada mañana porque tengo que ir a trabajar, porque esto me hace feliz, esto es, y entonces en el momento que se nos retira eso, es como, ¿y ahora qué? ¿Qué hay más? Una situación de duelo es sí enfrentarnos ante la pérdida de esta situación que implica el que ya no esté algo, pero también suena muy romántico, pero una parte de mí se va contigo. Es, ya no soy ese que trabajaba, ya no soy ese maestro, ya no soy ese médico, ya no soy toda esa parte, o sea, ahora soy solo Maribel. Ya no soy la psicóloga, ya no soy, o sea, sigo siendo, pero ya no ejerciéndola desde esa forma. Es ahora reencontrar, a partir de esta etapa que empieza ahora como la jubilación, qué es lo que voy a hacer, qué más hay para mí, ¿no? Pierdo un sentido de pertenencia. Un sentido de mi vida. Eso es algo muy particular. Cada uno de nosotros encontramos el sentido de vida en diferentes situaciones. Lo que para mí le da sentido, para otro no le da. Simplemente que hay situaciones en las cuales es como todo lo que yo soy significaba yo a través de eso que estaba haciendo. Entonces ya no lo estoy haciendo y entonces ¿ahora qué? ¿No? A ver, hablando específicamente de la cuestión laboral, muchos, como en mi caso, y espero que me puedas despejar esa duda, durante mucho tiempo yo tenía la idea de que el trabajo era mi vida. De que no, esto es mi vida entera y esto es lo que amo y esto es lo que... Pero hace muchos años me di cuenta que en realidad el trabajo era parte de mi vida, pero no era mi vida. Y entonces empecé a trabajar en ese sentido. Y ahora sí, amo esa parte de mi vida que representa el trabajo, pero ya no es mi vida como antes lo pensaba. No sé si estemos en lo correcto en hacer este tipo de cambio de chip, porque hay mucha gente que al día de hoy sigue pensando que el trabajo es su vida entera. Ajá. Y dan su vida, y dan la playera, y más que la playera dan la vida por el trabajo donde están. Entonces, yo muchos años me olvidé de mí, y al olvidarme de mí, por consecuencia, olvidé a mi familia. Creo que este sentimiento, platicando con muchas personas a lo largo de mi vida, lo habíamos estado viviendo. Y hace muchos años le di su lugar justo a lo que el trabajo significa para mí, que es una cosa muy importante, que es una cosa que amo, que respeto y que sobre todo disfruto mucho, pero ya no es como tal el 100. Sí, es como imaginar nuestra vida como un pastel, ¿no? Y hay quien entrega todo el pastel al trabajo. Y entonces se nos olvida que, por ejemplo, no solo es Pepe el que trabaja, es Pepe el padre de familia, es Pepe el amigo, es Pepe el que estudia, es Pepe el deportista, es Pepe, o sea, en todo este pastel hay que repartir las rebanadas, no solamente entregarla una, porque el día que no está ese uno, entonces se pierde totalmente el sentido. Y está muy cabrón. Sí. Es como que tiene que haber un sostén que detenga lo otro. Cuando no exista un otro, o sea, que está bien, o sea, no está esto, pero está ¿qué más? ¿Qué más hay? Entonces tendríamos que empezar a priorizar los complementos de ese pastel en rebanadas. Cada rebanada tiene que ser un complemento de mi pastel entero. Sí, entendernos como unos seres que somos con una gama de colores, ¿no? No solo somos una cosa.
es importante entender que hay cosas a las cuales para los que nosotros nos gusta, a los cuales le encontramos más interés, a los cuales pues nos da mayor bienestar y eso se vale, ¿no? Pero no solo somos eso, somos muchas otras cosas y no es lo único en lo cual podemos encontrar ese bienestar. ¿Cuánto tiempo es un proceso de duelo, hablando específicamente de una jubilación laboral? No hay un proceso de tiempo, o sea, no podemos hablar de exactamente, tendría que pasar esto de tiempo, ¿no? Varía de persona a persona, la personalidad, qué tanto le has podido dedicar a lo mejor a eso y la conciencia que puedes tener de, pues ahora qué voy a hacer más, ¿no? Pero es importante irlo trabajando cuando ya desde el momento uno saber que pues esto va acercándose y qué más voy a empezar a hacer, porque pasa mucho de repente que hay personas que se jubilan y solamente se quedan sentados a esperar pues a ver el día que llegue y morir. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué hago ahora? Pues es que todo lo que yo era mi trabajo y ahora ya no está el trabajo y ahora qué voy a hacer, ¿no? En este caso, cuando la persona no quiere recibir la ayuda profesional, ¿cuál sería un método no invasivo para lograr que esta persona acepte ir a una terapia para que vaya entendiendo y procesando ese duelo? Creo que primero que nada es intentar no juzgar a la persona. Creo que si nosotros tratáramos de entender un poquito por lo que está pasando, creo que desprenderse de esto soy y esto he sido por 30 años de mi vida, 40 años de mi vida, por supuesto que no es sencillo, ¿no? No es como de, tendría que ser de forma distinta. Pero sí es como sentarnos a escuchar al otro. Más que hablar con la persona es escucharlo, ¿no? Es como, pues, ¿qué te llevó a eso, no? ¿Cómo te gusta? A lo mejor ya no tienes eso de cajón, pero ¿qué sí puedes hacer? ¿No? No es necesariamente jubilarme totalmente y ya no voy a trabajar en nada. Puedo trabajar, pero a lo mejor desde otro ángulo, ¿no? Haciendo otras cosas distintas. Hablando de ese tema, doctora, ¿crees que la mayoría de las personas que trabajamos y que nos entregamos a ese trabajo, a esa empresa, a esa actividad, crees que podemos crear un pensamiento de es lo único que sé hacer? Sí, es como que pasa mucho de repente, o sea, sí es común que suceda esto. Actualmente estoy trabajando con un grupo de hecho en jubilación, en donde todos los que llegaron con la idea de decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Como para qué venía. Pero empezamos a encontrar como el entendimiento entre todos de, híjole, pues creo que muchos pensamos igual, ¿no? Entonces es como, me entiendo contigo y entonces, ok, ¿qué hay? Empiezan a ver otras perspectivas en donde a lo mejor en algún momento de su vida era de yo no hacía esto porque no tenía el tiempo, o otros momentos era porque no tenía el dinero, o otros momentos es porque en ese momento mis hijos me requerían ciertas cosas que no podía o me impedía. Entonces es ahora tengo el tiempo, tengo el dinero, tengo la posibilidad y entonces ¿qué me impide ahora hacer lo que en otro momento quise hacer y ahora ya no? Tal vez mis hijos ya están grandes y ya no me ocupan y eso hace que me sienta inútil. Tal vez ahora tengo el dinero, pero no tengo ya la capacidad física para poder disfrutarlo en viajes, en alguna otra actividad. Todo eso llevando una terapia de esta pérdida, de este duelo, se supera y entonces podemos cambiar el chip. Y entonces podemos ver que si mis hijos ya no tienen la manera de apoyarme o yo ya no tengo, o ya no está la edad o no fue el tiempo para yo estar con ellos, puedo disfrutarlos de otra manera. Sí. Pero me cuesta trabajo entender eso, ¿no? Por ahí va el duelo, por ahí va el proceso. De que no puedas entender. De que mis hijos tal vez, como tú dices, no, pues ahora ya estoy jubilado, tengo el tiempo, tengo el dinero,
pero ya mis hijos ya están grandes. Ya a lo mejor ellos ya no tienen el tiempo para mí. A lo mejor yo ya, mi capacidad física no me permite caminar tanto o poder viajar mucho. Y ahora tengo el tiempo para hacerlo. Ahora el dinero me permite realizar esas actividades, pero pues no tengo con quién. Trabajando un proceso de duelo, puedo superar eso. Sí, mira, hay un autor que se llama Víctor Frank, él es creador de la logoterapia. Él dice que a la vida no hay que hacerle preguntas, a la vida hay que darle respuestas. Esta es mi circunstancia, ok, no me voy a poner a preguntarme por qué y cómo fue, no, esta es mi circunstancia, ¿qué voy a hacer con esto que tengo? ¿Qué voy a hacer? Darle respuestas, o sea, pues no puedo a lo mejor ya trabajar, pero que sí puedo hacer. No puedo a lo mejor comer estos alimentos, pero estos otros sí. No puedo hacer, pero que sí. O sea, es darle respuestas a la vida, no preguntarle, responderle. Es ahí donde encontramos la solución. El que sí. Esto ya no, pero el que sí. ¿Qué pasa cuando me llama mucho la atención? Porque también me he enterado de casos donde tienen mascotas. Que yo no sé si esté bien o esté mal. Yo respeto mucho a quienes tienen mascotas. Yo no sé hasta qué grado está bien o esté mal que humanicen a las mascotas. Y entonces, pues se muere la mascota. Y entonces entran en una depresión tremenda. También hay que trabajar ese tipo de duelo por la pérdida de una mascota. Sí, es que más que nada no es el hecho de la mascota, es el vínculo que yo formo con la mascota, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en niños sucede que se les muere su perrito y la mamá, el papá le dice, no te preocupes, ahorita vamos a ir y te traigo otro perrito. O sea, sí le puedo llevar otro perrito, pero el problema no es el perrito, es lo que yo tenía con ese perrito que se me murió, ¿no? Era lo que yo formé con el perrito. Hay otros tipos de situaciones a lo mejor que tratar ya en terapia de el perrito, o sea, ¿por qué un perrito y no con tu mamá o con tu papá? ¿Por qué es tan importante, no? Pero sí es como desde esa parte es lo que yo pierdo con eso que ya no está. Un duelo es observar ese vacío que se queda, porque se queda un vacío y un duelo necesariamente implica dolor. ¿Qué porcentaje de la población atiende esos duelos? En general, cualquier tipo de duelo que esté sufriendo. Hablando del mayor grueso de población, ¿cuántos sí buscamos la ayuda? Es complicado, la verdad, que lo busquen. Primero porque culturalmente hay situaciones que a veces no se permiten, ¿no? O sea, cuando vemos a alguien que está sufriendo, que está llorando, casi que lo primero que hacemos es no llores, no, porque no nos permitimos como expresar ese sentimiento, ¿no? Y casi como que se regresó la lágrima, está bien, no voy a llorar, ¿no? En un funeral, por ejemplo, es como decirle, tú tienes que ser fuerte, oye, pero ¿por qué tengo que ser fuerte? No, hay una herida en mí que a lo mejor tú no estás viendo, pero que existe, ¿no? Es muy fácil cuando nos cortamos, no sé, en un brazo, ver la herida y tú no le puedes decir a esa herida, oye, ciérrate, ¿no? ¿Cómo es que le puedes decir a una persona que está sufriendo, que tiene un dolor, no lo sientas? Sin embargo, es poco probable que eso suceda, ¿no? A veces es complicado aceptar que estamos siendo vulnerables. ¿Cómo sería la manera correcta de dar el pésame en un funeral? Estar con el otro. Creo que estar a lo que el otro necesita de uno. Es no llegar a hablar y decirle al otro lo que creemos que el otro necesita. Es escuchar al otro qué es lo que él necesita, ¿no? A veces hay quien solo necesita tu hombro y que no digas absolutamente nada, solo sentir que estás ahí. Y hay quien sí necesita llorar y expresarte, me siento mal por esto y me está pasando esto y me sucede de esta forma, yo lo siento así, lo vivo así. Y hay quien definitivamente solo va a estar callado y no va a decir nada. Y eso no implica que no esté sintiendo el dolor, solamente que es su forma de expresarlo. Es correcto llegar y decir en un funeral,
¿Es correcto llegar y decir, lo siento mucho, siento tu partida, te acompaño en tu dolor? Lejos de decir si sea correcto o no, es creo que complicado. De verdad, acercarnos a decir, comprendo tu dolor, de verdad debería ser como, ¿de veras comprendes su dolor? ¿O solamente lo dices porque son palabras que comúnmente se utilizan De dentro usos y de, costumbres. ¿no? Ajá. Entonces es bien complicado. Yo creo que para las personas que están sintiendo es así como de, "Uy, si tú de verdad supieras lo que yo estoy sintiendo". No sería pues lo indicado. Ajá. O sea, ni lo siento mucho, ni te acompaño en tu dolor, ni siento tu partida, porque No lo sentimos, ¿no? Es como que yo veía hace poco como que un caso que decía un señor, ¿no? Había perdido, andaban como que nadando o algo así, y en una ola iba con sus 2 hijos, y sus 2 hijos se los llevó la ola, y entonces él lo que hizo fue aventarse al mar y tratar de jalarlos, pero no pudo. Él pudo salir, pero ya nunca más volvió a ver a sus hijos. Podemos decir, híjole, qué feo, qué mal, pero ese padre que se le murieron sus hijos, es muy complicado que uno de nosotros podamos decir, sé lo que está sintiendo. No. No. Entonces, a veces los seres humanos, a veces perdemos esa parte humana, ¿no? De acercarnos realmente como al otro, decir, oye, mira, aquí estoy, ¿no? Te entiendo, o trataré de entenderte lo que humanamente posible me dé. o simplemente llegar y un abrazo, ¿no? Sin decir una palabra, tal vez eso haga sentir un poquito de confort al doliente, ¿no? Uh-huh. Sí, hay algunas etapas de diferentes autores, manejan diferentes etapas de lo que es el duelo. Dentro de la primera etapa es la negación, ¿no? Y esta negación implica el hecho de decir, esto no está pasando. Y es un mecanismo de defensa que pues todos los seres humanos podemos pasar por ello. No está pasando, es como que seguramente el médico va a salir a decirme que es un error, no era el vecino el que le había sucedido, a mí no. Y toparse con ese choque de la realidad, pues es complicado. Y de repente dentro de esa negación es también el no voy a poder superar esto. O sea, esto me sobrepasa. Y sí, en el momento seguramente así sucede. Ya con el paso del tiempo pues irá diluyéndose, pero en el momento es una situación bastante complicada. Esa es la primera etapa. Uh-huh. Antes de ir a la segunda etapa, doctora, yo quiero ofrecerte una bebida Sí, claro. deliciosa. Pero no es tanto la bebida, es la taza, Es la taza de Planeta Pepino, que mis amigos de Mi Bombón, allí en Avenida Hidalgo 330 en el centro de Zacatecas, nos hacen favor de obsequiarnos, ¿no? Mira, personalizada tu nombre y todo. Sí, con mi nombre y todo, muy bonita, gracias. Ahí está, tazas, tacitas, tazotas, termos, rompecabezas. ¿Un rompecabezas sería una buena terapia? Sí, de alguna manera distrae nuestra mente, o sea, eso es lo que hace, distraernos, poner nuestra atención en otra cosa. Sacarnos de ese momento de dolor. Uh-huh. Etapa, ¿qué otra etapa hay? La primera fue la negación. No, ¿por qué? Es que no me puede pasar. Es que no se fue, no está muerto. Pepino Sí. no se murió. Aquí no es así. Uh-huh. Ok. Sigue el enojo, la ira, la culpa. El enojo, la culpa, por ejemplo, es con uno mismo de ¿por qué no lo cuidé mejor? Si yo hubiera hecho o dejado de hacer esto, tal vez esto no estaría pasando, ¿no? Culpar a otros, por ejemplo, la persona que estaba al cuidado de la persona que falleció, tal vez, de decir, seguramente no lo cuidó bien, o el tratamiento que hizo el médico no fue el adecuado y por eso está sucediendo lo que pasó. El enojo con uno mismo por la misma situación de lo que está pasando, ¿no? El llanto.
A veces muchos de nosotros nos negamos a llorar, ¿no? Pero nuestro cuerpo es muy sabio. Y entonces entender que el llanto es una forma en la que el cuerpo nivela nuestras hormonas, lo haríamos como más seguido, ¿no? Es nuestro apoyo emocional del cuerpo. Es como algo está pasando, no está bien, hay la necesidad de nivelarnos, hay que llorar. Llorar siempre relaja, siempre descansa, siempre nos ayuda, y a veces en nuestra cultura, creo que sobre todo los hombres, es un poquito luego más complicado poder prestarnos a quiero llorar y hacerlo. Nos cuesta mucho, ¿eh? Sí. Nos cuesta mucho, sí, como varones, el llorar. De hecho, no se diga en este tipo de situaciones, pero con una simple película, ¿no? Que estamos viendo y te la pasas bostezando, ay, haciendo gestos, ¿verdad? Y ay, moviéndote ya, porque estás a punto de llorar, porque tienes esa emoción, Sí, pero sí, no sí. tienes el valor de decir, oye, pues me hizo llorar, hombre, y te vas a sentir bien, ¿no? Entonces el llorar sí alivia. Sí, es una ayuda del cuerpo, ¿no? Decía que es el apoyo emocional. Es que es la necesidad del cuerpo de regularnos. O sea, estás mal, ocupas nivelarte. Y de hecho, cuando nos permitimos llorar, de repente Ya. es esta parte, es ayudarnos, es parte de nuestro propio cuerpo que nos está ayudando. Sí nos quita un peso de encima el llorar. Sí. O mucho peso. Sí. O mucho peso. Y culturalmente, por ejemplo, en estos rituales funerarios, a las que vemos llorando casi en la mayoría son a las mujeres, ¿no? Permitirnos como entrar en esa dinámica o en esa situación. Viene la negación, viene el enojo, la ira, el llanto, la culpa. ¿Qué sigue en este duelo, en el proceso de este duelo cuando perdemos un ser querido? Ahí puede entrar la negociación, es empezar como de alguna forma a intentar aceptar esta pérdida. Es como sí está pasando y ahora qué voy a hacer con esto que está pasando. Después de ahí puede venir algo de depresión, ¿no? Es como que ya lo estoy aceptando, no, pero no, espérate, o sea, es que no, porque me está sucediendo y ya no está y ya se fue y ahora qué voy a hacer, cómo lo supero, ¿no? Después la última fase tendría que ser la aceptación, pero para llegar a la aceptación, estas etapas que manejábamos, hay una fluctuación, o sea, de la 1 te puedes saltar a la 3 y luego regresarte a la 2 y luego creer que ya estás llegando a la aceptación y otra vez regresarte, ¿no? Es complicado este paseo de emocional. Sería conveniente que cuando estemos en una terapia de duelo, cuando creemos que ya superamos y que ya estamos bien, ¿es conveniente ya dejar la terapia o es conveniente seguir un poquito más para reafirmar? Regularmente cuando ya está sanada la situación es posible decir ya, ¿no? Pero no sé, un 80% de los casos, de acuerdo a la experiencia que tengo, es como ya terminé esto y ahora quisiera atender esta otra situación. En ese camino podría haber como que regresé, pero sigo atendiendo esto. Ok, ese duelo me sacó más cosas que traía. Y entonces, ¿puedo tener otra etapa de duelo en otro sentido? Sí, regularmente ciertas situaciones de duelo destapan otras que ya traíamos. Es como cosas no resueltas que entonces ahora entiendo que eran un duelo y que las había traído arrastrando. Entonces hay que atenderlas. Suele suceder que de niños pasamos a lo mejor ciertos duelos, ciertas pérdidas, que por cultura, por situaciones no atendimos porque decimos éramos niños o eran niños y resurgen en ese momento. Es complicado de repente nosotros como adultos manejarle a los niños cuando algún familiar fallece. Entonces tendemos a decirle, están ahí los niños, pero es que está dormido tu abuelito, ¿no?
Okay. O cosas como de ese tipo. Y es importante decírselos a los niños. ¿Cómo es? Sí, porque recordemos que los niños hacen a su entendimiento, dan respuesta a las cosas que ven. Entonces, si nosotros como adultos a veces no entendemos cosas, ahora imaginémonos un niño, él va a tratar de darle entendimiento a la situación que está viviendo, a lo que su posibilidad le dé. Entonces, si no lo hacemos nosotros, ellos van a entenderlo. O si lo hacemos como en esta parte que yo les decía, es como que está dormido a lo mejor tu abuelito, ¿no? De repente nos encontramos en terapia niños que no pueden dormir y entonces le rascamos un poquito y es como que es que falleció a lo mejor algún familiar y alguien me dijo que mi abuelito estaba dormido y ya jamás lo volví a ver, ¿no? Y entonces dentro de sus fantasías pues es que yo no me quiero dormir porque qué tal que un día me duermo y ya no vuelvo a despertar, ¿no? Entonces, qué fuerte. Es complicado, es necesario poder explicarle a los niños esto. Sería lo indicado decirle, mira, él ya murió, ya no va a estar con nosotros, su cuerpo ya físicamente no va a estar aquí, pero su recuerdo va a estar con nosotros, lo vamos a recordar de una manera bonita, pero ya no lo vamos a volver a ver jamás. Sí, es como que explicarles a los niños esta parte de, pues a lo mejor recuerdas que tu abuelito estaba muy, muy, muy enfermo y que duró mucho tiempo estando así, porque a lo mejor de repente también es difícil, ¿no? Y acompañarlos en este proceso, porque ya a lo mejor podrían entender como que a cualquiera que se enferme se va a morir, no, estaba muy, muy de veras muy enfermo, es una situación muy, muy complicada, no es como cualquiera que le dio una gripe y todo, ¿no? Hablar de la muerte como un proceso natural. O sea, recordemos que al final, dentro de las cosas seguras que tenemos en la vida, es que todos nos vamos a morir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Creo que es más una cuestión cultural, ¿no? O sea, hablemos, por ejemplo, en situaciones, aquellos, por ejemplo, en los juegos de pelota. La muerte era una situación, pues, de fiesta, ¿no? Al que ganaba su premio era morir, ¿no? Y para ellos era una situación agradable. Ahorita para nosotros en una cultura occidental es algo feo, algo catastrófico, algo de término, es entender como la muerte como una reestructuración de la vida, es como ya no voy a estar en esta forma pero estoy en otra. Hay quienes intervienen para los que son católicos, ¿no? Es como paso a mejor vida, me voy al cielo, allá voy a encontrar lo que no tuve aquí en la tierra, ¿no? Para mí es como este cambio en el cual ya no estoy en este cuerpo, pero me entierran y entonces mi cuerpo se degrada, salen gusanitos, esos gusanitos se los come un pajarito y luego salen florecitas y es el pastito, o sea, ya no soy en esto, pero soy en otra cosa. Es tratar de entender esta parte, ¿no? Para ustedes los profesionales de la mente, para la tanatología, ¿hay vida después de la muerte? Nosotros no dejamos de lado nuestras propias estructuras, nuestras propias creencias. Porque cuando alguien asiste con nosotros, es más bien yo trato de entender al otro. Entonces, desde su creencia, tratar de respetar si es desde la religión, si es desde esta idea de la que yo estoy hablando de pues un cambio de materia, ¿no? Desde voy a pasar a mejor vida. Es como entender al otro, más que verlo a mí. Entonces podría haber una gama ahí, pues infinita de formas de entenderlo. Entonces, trasciende la persona, digo, de acuerdo a su creencia. Ajá. ¿No? Sí. Sí, es tratar de respetar al otro, no transgredirlo o tratar de meterle las ideas mías, es las de él. Sé que la pérdida de un ser humano es dolor. ¿Cómo sería para ti como profesional o existe una medición para decir es mayor el dolor cuando la muerte fue trágica, inesperada,
fue mayor el dolor cuando la muerte fue agonizante de muchos años de sufrimiento y de dolor. Ujú. Fue muy doloroso, o es más doloroso, la muerte que sí se esperaba, no a largo plazo, porque la noticia fue próxima, inmediata, y dices, caramba, dijeron que a lo más 3 meses y en una semana se fue. Sí, sí, sí. Hay niveles, o el dolor es dolor y no tiene ningún nivel. Más que mayor o menor, creo que es diferente. Por ejemplo, cuando nos encontramos con personas que, digamos, llamamos una muerte anticipada, digamos, alguien que ya está enfermo y que nos va anunciando de alguna manera que ya está cerca el fin, ¿no? Digamos, alguien que padece cáncer o alguna situación de enfermedad terminal, nos va anunciando de alguna forma ya se va a ir. A una situación inesperada, como por ejemplo los desaparecidos, que de repente es como si hay un duelo, pero no hay certeza de que ya jamás va a regresar, ¿sabes? No hay un cuerpo, no hay una situación al que llorarle, no hay certeza. Eso hace mucho más complicada una situación de duelo, porque no hay certeza de nada. Cuando tienes un cuerpo a quien llorarle, una tumba donde estar, por lo menos sabes que ahí está y que pues la muerte y fue el fin, ¿no? Pero cuando hay una desaparición, digamos, una de las posibilidades, la mayor, la más grande, pues sería esta, ¿no? De que seguramente pues va a estar muerto, ¿no? Pero dentro de la persona existe esta posibilidad de que esté vivo, de que aparezca en algún momento por la puerta de su casa, porque no hay una certeza. Eso es complicado para las personas que sufren esto, ¿no? Mientras no lo vea, no me consta y no puedo estar en paz diciendo que ya no lo tengo. Sí, alarga como que ese proceso de duelo, porque lo primero que hacen es enfocar su energía a la búsqueda. Visitar las instancias, la policía, hospitales para saber si no están ahí, reclusorios, buscarles donde haya la posibilidad de que los puedan encontrar. Cuando agotan ese momento, pues ya están desgastados, pero ya están en ese proceso de duelo en el cual pues existe en su mente la posibilidad de que tal vez ya esté muerto en algún lugar, pero también esa posibilidad de que esté vivo en algún lugar. ¿Existen duelos interminables? Puede haber situaciones que se presenten, pero más que nada podrían ya llegar a ser como una situación de depresión. Uh-huh. Ya caemos en depresiones, ¿no? Es difícil poder diagnosticar o poder dar una pauta en decir cuándo ya es un duelo y cuándo ya es una depresión. Y eso depende más bien como del acercamiento que ya tengamos con las personas, en el conocerlos y la manera en la que se atienda. Entonces, ¿es complicado de inicio saber si todavía está en duelo o ya está en depresión? Tiene que ver, el duelo tiene que ver con una pérdida externa, ¿no? Es decir, el ser querido, el trabajo, la pareja, el hijo, ¿no? Y ya pasamos a un duelo cuando ya me perdí yo en ese proceso. Es como ya también, ya no estoy. Perdí. Para diagnosticar una depresión hablamos de la pérdida del peso, de la pérdida del sueño, de la pérdida de las ganas de vivir, de ya no disfrutar, de ya no. Pero este tipo de características también se pueden presentar en un duelo. Entonces por eso es importante poder trabajar de manera personal con las personas para poder dar un diagnóstico más certero al respecto. ¿Es válido para una persona que no tiene de momento una situación de probable pérdida, tomar una terapia con un tanatólogo? ¿Cómo de probable? Yo no tengo ahorita, afortunadamente no tengo ni una familiar enfermo, mucho menos en etapa terminal. O sea, no tengo ninguna pérdida sentimental, no tengo ninguna pérdida de alguna mascota,
¿Puedo yo tomar una terapia con un tanatólogo? Los tanatólogos específicamente atienden asuntos que tengan que ver con las pérdidas, pero a lo mejor con otro tipo de terapia atienden cualquier otra situación, ¿no? Uh-huh. Pregunta 2. Yo me quiero preparar para cuando llegue ese momento. ¿Puedo tomar una terapia contigo para cuando sea el momento de quien sea de mi familia estar preparado? ¿Se está preparado para la muerte? No, se me hace que no estamos preparados como para morir, ¿no? No es algo. Primero es que trabajar como con esa conciencia de saber que nos vamos a morir y que no sabemos cómo, cuándo, dónde, cómo nos vaya a llegar, bajo qué circunstancia. Normalmente pensamos que van a morir aquellos ancianos, enfermos, bajo ciertas condiciones, ¿no? Y nos topamos de repente de la nada que muere alguien de un día para otro que estaba en perfectas condiciones por un accidente o por situaciones que no esperábamos, ¿no? Entonces hay que trabajar como con esa conciencia de decir que no tenemos los días contados y que hoy puede ser el último. A ver, conozco personas, y te soy sincero, entre ellas yo. Yo digo, a mí, el día que me quiera cargar el payaso, estoy con madre. Me siento satisfecho de lo que he logrado hasta ahora. Estoy tranquilo y estoy en paz y con muchas ganas de vivir, con muchos proyectos por hacer, con mucho amor en mi entorno, con mucha felicidad además. Pero si la voluntad del Creador, de la energía, de Dios, es que yo ya terminé mi ciclo en este plano terrenal, me voy con madre. ¿Es válido pensar así? Sí, es válido. Y déjame decirte que muy pocas personas podemos hablar o llegar a este plano, ¿no? Porque la mayoría de nosotros pensamos que tenemos la vida para la eternidad y dejamos para mañana muchas cosas en las cuales pues no sabemos realmente si vaya a suceder, ¿no? Entonces, desafortunadamente vivimos en una época en donde damos mucho valor a cuestiones que muchas veces no lo tienen. Es decir, por ejemplo, trabajamos toda la vida porque quiero la supercamioneta, ¿no? Y entonces tengo la supercamioneta y un día voy sobre la carretera y a lo mejor va mi familia conmigo, ¿no? Realmente, ¿qué será importante? Si tú llegas y chocas, a lo mejor hay pérdida de la camioneta, pero también hay pérdida de tu familia. Si ponemos las cosas así, ¿cuál era lo realmente importante? Híjole, ¿un ego mal enfocado? Es como que la camioneta, por supuesto que va a haber un duelo, ¿no? Porque pues es mi trabajo, mi esfuerzo, lo que yo quería y había y pues cierto dolor. Pero no se compararía con el dolor porque ¿de dónde sacas de nuevo a tu mamá? O a tu hijo, o a tu esposa, ¿no? Hay cosas como el comercial que dice, hay cosas que el dinero no lo puede comprar. Y esas son cosas que realmente son las que realmente valen, las que tienen un valor que pues no podemos reponer. Una camioneta, pues vuelves a trabajar, seguramente unos añitos más te va a costar y no hay problema, pero pues tendrás otra camioneta. No sabemos priorizar, ¿no? Sí, es como entender realmente lo que es importante, lo que realmente le da significado a mi vida. A raíz de la pandemia, doctora, yo creo que muchos tuvimos, ahora sí, el golpe definitivo de conciencia. O sea, empezamos a trabajar nuestra verdadera conciencia. Sí. Porque antes de la pandemia creo que habíamos muchos inconscientes. A raíz de, creo que la conciencia nos dio un madrazo y dijo, a ver, ubícate, cabrón, porque ahora estás, mañana ya no estás. A raíz de ahí, ¿crees que realmente le dimos o le estamos dando ahora sí prioridad a mi conciencia, a mi responsabilidad, a mi sentir, a mi responsabilidad con mi persona de atenderme y de poner acción inmediata a ciertas situaciones que tal vez esté requiriendo, o seguimos la gran mayoría valiéndonos queso?
Hay muchas personas que sí, o sea, que sí están tratando como de atenderse, de verse, es decir, hubieron familias que tuvieron varias pérdidas en su familia y entendieron ciertas cosas que pues ya no está mi mamá, ya no está mi hijo, ya no está mi prima, ya no, ¿no? Siempre va a haber como que excepciones u otras personas que desafortunadamente podríamos decir que somos muchos, ¿no? Ojalá fuéramos menos, pero hay que atenderlo, ¿no? Desafortunadamente vivimos como que con un bombardeo de cosas que nos dicen qué es lo que debiera ser lo importante en nuestras vidas y muchas veces lo compramos, ¿no? Es como, pues es que la televisión me dice que esto es, ¿no? Esto es lo que debiera ser, entonces si tengo los tenis que todos traen voy a ser más feliz, ¿no? Y ya tengo los tenis y pues yo sigo estando igual, ¿no? Y ya tengo los tenis que me dijeron que me iban a hacer feliz y es exactamente lo mismo. Al contrario, soy infeliz porque los debo. Ajá. Sí, no. Y ahora cabrón, cómo los ¿no? pago. Sí. Y dices tenis de 3,000 pesos, pero ya los traes, ¿no? Ajá. Ay, güey, ¿no? Sí. ¿Está ahí? ¿Por qué me cuesta trabajo y hasta me molesta cuando me ofrecen un plan previsor para morirme? Con unos compañeros de trabajo yo veía y decía uno, es que yo siento que si lo compro me voy a morir. Es como estar llamando a la muerte, ¿no? ¿Llamamos a la muerte? Sí. No creo que la llamemos. Es como una parte en la cual nosotros debemos estar preparados. Creo que la última de nuestras decisiones también la tendríamos que tomar en la muerte, ¿no? Muchos de nosotros es como que pues nos enterraron donde quisieron, en el autódromo donde fue, bajo las circunstancias que otro más decidió por mí. Cuando hasta en ese momento tendríamos que tener la capacidad de decir, porque en este entendido que nos vamos a morir, yo quiero que sea de esta forma, que me toquen esta canción, a lo mejor porque no lo sé, ni siquiera nos vamos a dar cuenta, pero fue nuestra última decisión, ¿no? Yo tengo un compañero en el trabajo que él sí nos dice, cuando yo me muera, yo las quiero vestidas así y por favor no vayan a llorar así, quiero que lloren de esta forma y me van a tocar esto y de repente da risa, ¿no? Pero digo, pues qué padre que nos estés dando instrucciones, a lo mejor yo me muero primero que tú, ¿no? Pero si sucede, pues vamos a respetar lo que tú nos estás diciendo que quieres que sea. Entonces, esa última voluntad, como se le conoce, tiene que quedar muy clara, ¿no? Y en el entendido de la gente que te ama, ¿no? Al menos tu primer línea de familiares, los que vayan a tener el encargo doloroso de esa situación, ¿no? Que hay que respetar esa última voluntad. Sí, sobre todo porque las cosas que tenemos, nosotros somos quienes les damos el valor. Y cuando nosotros ya no estamos, ese valor se esfuma, ¿no? ¿Cuántas de nuestras personas queridas, digo, mi abuelita tiene una vitrina como las que de antes de años y tiene su super vajilla ahí y dice, es que esta vajilla la tengo porque me la regaló mi mamá, no sé qué. Ahí está. Y ahí la tiene, ¿no? Pero de repente escuchaba, por ejemplo, a algunas personas que dicen, ay, esta vajilla está re fea, y como, ¿para qué la quieres? Y, pues, pero es el valor que le da a ella. Entonces es como, yo con esas cosas que tengo de valor, que son para mí el valor importante, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Para dónde lo voy a dirigir? Porque a lo mejor cuando yo no esté, para otras personas va a ser basura. La voluntad es lo que cuesta trabajo platicar muchas veces en la familia, ¿no? Y sí decir, oiga muchachos, pues cuando sea mi momento, cuando yo me muera, ya vas a empezar a hablar de eso. No estés fregando, de eso no. Les da mucho miedo, ¿no? Les da mucho miedo. Entonces vamos a quitar ese mito. Que si yo estoy adquiriendo un plan previsor para mis servicios funerarios, no estoy llamando a la muerte. Esa es una mentira. Mentira total. Ok. Esa es una creencia pendeja. Estoy adquiriendo la responsabilidad de mí mismo hasta el último momento. No te voy a dejar a ti que tú resuelvas. Yo ya estoy resolviendo eso. Ahí está. Hablar de, oye, cuando yo muera,
cuando yo ya no esté aquí, yo quiero que me cremen, ¿ok? Yo quiero que me cremen, quiero que mis cenizas las coloquen donde les dé su fregada gana, porque ya no quiero que aún de muerto ser una responsabilidad para ustedes. El estar yendo al panteón, el estar lastimando tanto también a la naturaleza con todo eso. El que al ratito ya no sabe si se robaron la lápida, las flores, el que cada año tengas que estar ahí. Qué hueva, ¿no? En lo personal. Yo pienso de esa manera. Yo ya le dije a mi familia, cuando yo no esté, me creman, hagan de las cenizas lo que quieran y nada de tenerlas en la casa y nada de que, ay, que papá o que nada, vamos a la chingada, vamos. Ya se murió el pepino, ya. O sea, tengan su duelo y ya, a hacer su vida felices y contentos. Porque seguramente yo estaré más feliz y más contento a donde vaya. Es que cuando hablas así estás atrayendo la muerte. ¿Es mito o es neta? Es mito. No es que la atraigamos. Nos estamos preparando para algo que sabemos al que vamos a llegar. Es lo único seguro que tenemos. Algún día va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos. O sea, eso es lo único que no tenemos certeza. Entonces, porque si es lo único seguro que tenemos, doctora, en esta vida, ¿por qué no hay una cultura desde niños para ir entendiendo el proceso cuando sea el momento? Es como que hay mucho miedo al respecto. Los seres humanos necesitamos certezas, ¿no? Siempre tratamos de buscar, ante algo que tenemos duda, buscamos certeza. Cuando algo no tenemos 100% la certeza, nos da miedo. Entonces, hablar de cosas que nos dan miedo es como de, mejor lo evito, no lo hago. Por usos y costumbres. Sí. Por tradiciones. Malas, por cierto. Sí. Doctora, ¿sería bueno a qué edad en un niño empezar a hablar de este tema? De los 0 a los 2 años existe nula comprensión de la muerte. No se puede. De los 2 a los 6 años empiezan a entender la muerte, pero más como en esta fantasía, ¿no? Le preguntábamos como que a una niña de 5 años que qué había pasado con su abuelito y decía que se había muerto. Y le preguntaba, ¿y qué es morirse? Y me dijo ella, pues es que anda entre las nubes. Yo me lo imagino que anda brincando de nube en nube, probando todas las nubes a ver cuál va a ser su casita nueva, ¿no? Porque se fue al cielo. Ajá, porque ella asume que se fue al cielo y es como en esta fantasía medio como que trata de entender. De los 7 a los 12 ya empieza como que la parte lógica. En esta parte lógica tratamos de entender ya esta parte todavía medio a regañadientes, como que sí, pero no lo entiendo. Ya a partir de los 12 ya como cualquier adulto lo entendemos. Y digo lo entendemos porque a veces siendo adultos de todas formas no terminamos de entenderlo, pero sí sería bueno que se introdujera la palabra muerte. Es como va a suceder. Es como esta parte de te vas a reír, te vas a enamorar, vas a estar triste alguna vez, vas a estar enojado. Un día simplemente ya vamos a morir. Y hablando de muertes dolorosas, pero para muchos gozosas, cuando muere una relación sentimental. Sí. Podemos estar en duelo muchos años. Te voy a poner un ejemplo. Rompí mi relación, mi noviazgo en la secundaria y era la persona que yo creía era el amor de mi vida, con la que yo iba a pasar el resto de mi vida. Y rompimos. Pero nunca dejé de pensar en esa persona. Y conocí a otra persona, no sé si me enamoré o lo hice porque tenía que casarme, y me caso y todo bien, pero todavía sigo pensando de vez en cuando en la otra persona. ¿Ese sería un duelo no concluido? Los duelos los cerramos en el momento que podemos continuar con nuestra vida. Es decir, existe eso, pero no me impide
seguir con lo otro. Queda más como un recuerdo, no lo podemos borrar, está ahí presente y siempre nos va a acompañar, pero yo sigo de largo con mi vida. Seguramente habrá situaciones que las cuales no he cerrado, como estas ideas fantasiosas a lo mejor del primer amor, de que pues lo que implica el primer amor, de pues lo bonito, lo entregado total, porque no sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Y Claro. el primer amor siempre es el que queda, ¿no? Y existe esta parte de recordarlo de manera bonita, y entonces lo comparamos a lo mejor con un segundo, tercero amor que ya está en otra parte, en otro momento de nuestra vida, donde implica más responsabilidades, donde hay, y lo comparamos con esta parte donde todo era bonito y todo bien padre y como en la fantasía y así, pues se queda como que a lo largo del tiempo y está bonito de cierta forma seguirlo recordando, ¿no? Te digo porque conocí un caso de una persona que curiosamente me decía que acudió a una terapia y le dijo que no había cerrado ese duelo de ese examor, ¿no? Y que por eso tenía ese tipo de pensamientos todavía recurrentes. ¿Cuánto tiempo puede durar un duelo por una ruptura amorosa? Sí puede ser años, o sea, sí, de hecho sí pueden ser años. ¿Cuándo en terapia podemos darnos cuenta a lo mejor que hay un duelo no acepto? Es decir, cuando empiezan a haber a lo mejor comparaciones, ¿no? Es que fulanito, pero es que si hubiera sido sutanito, a lo mejor esto no estaría sucediendo porque él sí haría esto de esta forma. Espérame, pero una cosa es Juan y otra cosa es Pedro. Estamos hablando ahorita de Juan y tú me traes a Pedro. Sí, pero es que Pedro y no sé qué. Entonces eso ya nos podría dar como un indicio de que aquí hay un foco que atender. A ver, nos regresamos entonces con Pedro, porque el punto era Juan, pero ya te regresaste a Pedro, ¿no? Es bueno después de terminar una relación sentimental de X cantidad de tiempo. ¿Es bueno tomar una terapia de duelo por esa ruptura? Sí, sería como que lo aconsejable. O un clavo saca otro clavo. No, definitivamente eso es irreal. O sea, un clavo no saca otro clavo, ese clavo solamente va a salir lastimado, ¿no? Porque luego dicen, doctora, Sí. por despecho, sí, güey, para que veas, ¿no? Ajá. Pensando en el otro, ¿no? O sea, es decir, hablamos de Pedro y Juan, ¿no? Entonces terminé con Pedro y ahora meto a Juan para sacar a Pedro. El que va a terminar muy mal va a ser Juan, ¿no? Y a lo mejor la que metió a Juan porque, pues, el asunto era acá con Pedro, ¿no? Entonces yo voy a andar viendo Pedros por todos lados cuando, pues, el otro era Juan, ¿no? Cobrándole a todo mundo lo que otro me debe. ¿Cuánto tiempo sería bueno si es que no voy a una terapia? Terminé una relación y ¿cuánto tiempo sería lo recomendable para poder iniciar otra? Ahí tendríamos que revisar el caso, porque fíjate que hay situaciones en las que los duelos se elaboran antes de decir ahora sí ya no más. Y eso tienden a suceder más en las mujeres que en los hombres, también puede suceder, pero es como que estando juntos, la mujer ya empieza a elaborar el duelo para que cuando dicen ya va, ya de veras era ya va y ya no había mayor posibilidad. Y ahí es cuando uno voltea y dice, ¿estás segura? Ajá. Mira que me voy a ir, ¿eh? Ajá. ¿Estás segura? Y ella dice, pues ya, arrúmbale, güey, vámonos. Ajá. Yo ya desde antes te había estado ¿no? anticipando y vas? No me hiciste caso, ¿no? Pero mira, piénsalo, porque entonces, ya, güey, vámonos. Ajá. El que sigue. Sí. ¿No? Sí, es muy común que eso suceda, ¿no? Pero más en las mujeres que en los hombres. Más en las mujeres. O sea, puede ser más factible que empiecen a elaborar el duelo sin decir ya adiós, ajá, pero ya empezaron como a despedirse desde mucho tiempo antes. Y ya cuando llega el momento final pues ya no había más que, yo ya había terminado mi proceso. En ese sentido de los duelos, las separaciones sentimentales, ¿hay quien llegue a pensar en quitarse la vida porque ya no vas a estar conmigo? Sí, ha sucedido. Sobre todo en la actualidad ha habido muchos casos en la adolescencia, ¿no? Es como que
Desafortunadamente los cambios en nuestra sociedad han impedido que los padres puedan estar muy presentes, ¿no? El papel de los padres para los hijos es de ofrecer este cobijo a los hijos, el soporte, el estar aquí, ¿no? A veces cuando hay ausencia, vienen a suplir a veces los novios o las novias, ¿no? Es como ahí encuentro ese refugio, ese estar bien. Y entonces cuando se van es como, ¿y ahora qué? Se fue todo, se perdió todo, ya no hay nada, ¿no? Y entonces ha habido casos de suicidio en donde los deja el novio o la novia y pierden su posibilidad o sus ganas de vivir, porque Madres. era lo que los sostenía, ¿no? Qué fuerte. Sería conveniente, pues, si yo veo que mi hijo o mi hija están muy clavados con su pareja y de repente hay una ruptura, hay que estar muy al pendiente del hijo o de la hija y tratar de que tome una terapia de duelo. Sí, estaría la posibilidad, digo, pero no necesariamente tendría que surgir como no es una situación patológica, ¿no? Es algo normal. Todos hemos pasado o pasamos por una situación de ese tipo, pero cuando hay la posibilidad de que a veces a los padres no les decimos cosas porque, híjole, me vaya a regañar o no me va a entender o no tengo un amigo con quien poder decirle, pues la opción es terapia, ¿no? Es como un espacio donde no vas a ser juzgado, te van a escuchar, van a tratar de entender lo que tú estás diciendo. Así repitas 100 veces lo mismo y eso es lo que quieres decir, las 100 veces se te va a escuchar. Entonces, sería bueno. Sería bueno. Es importante que la gente sepa, doctora, que cuando uno acude a terapia es lo que acabas de decir. No te van a juzgar. O sea, el profesional no te va a decir, qué pendejo eres. Es que así no era. Tienes que darle por acá. Eso nunca lo vamos a escuchar de un profesional. No. Nadie que sea ético en su profesión te va a estar diciendo cosas de ese tipo. Se supone que cuando vas a terapia, el terapeuta tiene que tener la capacidad de desprenderse de sus prejuicios. Te entiendo a ti y estoy tratando de entenderte, porque si no te entiendo a ti desde ti lo que eres, ¿cómo te voy a ayudar? No habría forma. No hay manera. Porque No. muchas veces tenemos miedo de que nos juzguen, ¿no? O te dicen, oye, ¿por qué no vas a terapia? Pues no estoy loco, cabrón. Es que ve, yo creo que necesitas tomar una terapia después de la pérdida con un tanatólogo, una tanatóloga, con un profesional. No, es que no estoy loco. Porque asociamos siempre, yo creo que por desconocimiento, ¿no? Sí. Está como muy satanizado ciertos aspectos, ¿no? Pero es como si te negaras, por ejemplo, si estás mal del corazón y decir que no vas a ir al cardiólogo, ¿no? Es como que si se te baja la presión y ¿por qué no vas a ir al médico? Si te sientes mal emocionalmente, ¿por qué va a estar mal que vayas al psicólogo? Es un asunto de reentender cosas, reestructurar ideas que de repente ni sabemos de dónde salió, por qué tenemos estas nociones que debe ser la situación cuando no es así, ¿no? Está complicado, pero creo que sí debemos de fomentar, ¿no? La cultura de la atención mental desde temprana edad, porque también creo que los niños merecen ser atendidos emocionalmente, ¿no? Sí. Es importante, sobre todo porque vivimos en épocas complicadas, ¿no? Donde a veces ellos tratan de buscar respuesta a eso que están sintiendo y no siempre la encuentran con las personas indicadas. Y entonces a veces cuando los padres ya se dan cuenta de había un problema, ya está otro problema mayor que pudieron haberse evitado o enfrentado de diferente manera si hubieran buscado un apoyo en terapia. Oye, doctora, ya estoy yo como los procesos, ¿no? Me brinco del 4 al 1 y del 1 al 6. Así. Es que creo que es muy importante crear esta conciencia, sobre todo con los padres de familia, para que a los niños les brindemos esa atención necesaria, porque entonces vamos creciendo
y vamos haciendo más grande el problema, pero lo vamos enterrando, lo vamos escondiendo, ¿no? Sí. Y cuando explota, hijo de la fregada. Un niño puede tener un duelo por la pérdida de un juguete, por la pérdida de una mascota, por el cambio de una escuela, por el cambio de un domicilio, por la separación de los padres. La separación de los padres. Ese también es un duelo que está viviendo un niño. Sí, son cambios que implican que tengan que reorganizarse. Tiene que haber una reestructuración, sí o sí, porque ya no es lo mismo que era cuando estaban los padres juntos. Entonces, recordemos que pues todas las edades son complicadas, ¿no? Pero en la adolescencia, sobre todo, en la niñez, los papás son los ídolos, ¿no? Y entonces, de repente, pasamos a la adolescencia y los papás empiezan como que en esta parte de hazte para allá, papá, o sea, como que esta separación, pero los adolescentes buscan reemplazar esos ídolos. Y entonces, a veces esos ídolos que buscan no siempre son los más adecuados. Ok, podemos encontrar en el ídolo el villano de la película. Uh-huh. Entonces, de repente ahí es cuando surgen a lo mejor las malas compañías, ¿no? Cosas que dices, híjole, ¿cómo son? Pero es que es como el boom, ¿no? Pues es que esto es lo padre o lo que todo mundo sigue. O la moda, ajá, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué otro tipo de duelo tenemos los seres humanos, doctora? Híjole, es que todo poder como que ser tomado como un duelo, cualquier cambio, cualquier pérdida de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, la separación cuando dejas de vivir en casa de tus padres, ¿no? Eso también es un duelo, ¿verdad? Sí. Más allá de que, ¡yujú! Libre como bandido. No, es un duelo. Sí. Porque ya no tengo la atención, tal vez, ya no tengo quien me haga mi comidita calientita, ya me la tengo que hacer yo, y entonces yo perdí una comodidad. Sí, podría ser. ¿Sí? Es como que esa forma de vida que había estado llevando, ahora ya es una distinta en la cual yo me tengo que hacer cargo de mí mismo. Y es una pérdida al final del día. Sí, sí, sí. Cualquier situación, pues, podemos aplicarle un duelo, cualquier cambio. Uh-huh. Sí, sí. Para bien o para mal. Uh-huh. Puede ser aplicado la palabra duelo y pudiera ser considerado la probabilidad de una terapia. Sí. ¿No? Sí, de hecho, pensamos que ir a terapia es solamente en situaciones de crisis, ¿no? Donde todo está mal, ¿no? Pero hay que también aprender que hay cosas que están bien y también las podemos revisar como en el afán de qué está pasando, como por qué esto me está haciendo sentir bien y tratar de multiplicar ese bienestar de formas distintas, ¿no? Recordando que lo que me hace bien a mí no le hace bien al otro, es encontrarme a mí misma en una terapia. Profesionalmente hablando, la pregunta es, ¿muerte es vida? Los seres humanos somos seres duales. Habemos dos caras de la moneda. A través de la pérdida encontramos el gozo de lo que es tener, ¿no? A través de estar en el acercamiento a la muerte podemos encontrarle lo bello que puede ser la vida cuando nos acercamos. A través de conocer la tristeza le damos mayor peso a lo que es la felicidad. Entonces, si nos acercamos a este entendimiento, la otra cara de la moneda le encontramos mayor saborcito, ¿no? Entonces la muerte no es tan fea. No. Es más bien darnos cuenta. Yo les decía a este grupo que comentaba que teníamos de adultos jubilados,
Es que dejamos para mañana hacer muchas cosas. Entonces, si yo les dijera, por azares de la vida, que tocamos madera, ¿no? Y vamos al médico y nos dicen, te queda un mes de vida. ¿De verdad estarías viviendo tu vida como la estás viviendo ahora? Sabiendo que tienes un mes. Muchos de ellos decían, no, o sea, es que yo me había prometido que iba a plantar un árbol y siempre digo que para mañana no, ahora sí mañana lo voy a hacer. O sea, es vivirlo con esa situación de decir, cualquier día puede ser, entonces no dejo para mañana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, tengo un mes que se me antojó un helado de chocolate y por una u otra cosa no lo he hecho, ¿no? Entonces, como, ¿por qué? Es darle realmente la importancia a las cosas que lo tienen. Aplica la frase que trillada para muchos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así es. ¿Sí? Es válido, pues, vivir hoy como si fuera el último día de mi vida o vivir hoy como si fuera el resto de mi vida. Vivir el hoy con la libertad que implica la responsabilidad de las decisiones que tome. Es decir, los seres humanos tenemos la libertad de hacer lo que queramos de la vida, pero libertad sin responsabilidad es arbitrario. Entonces, tenemos que entender que todas las libertades que tomemos tienen responsabilidades. De lo contrario, serían libertinajes. Ajá. Entonces, ejercer nuestra libertad de nuestra vida con la responsabilidad que eso conlleva. Qué difícil para muchos entender la palabra, ¿no? Me voy a morir, pero estoy contento. Más difícil aún saber que estás en un proceso terminal y aceptar la muerte con gozo. Debería ser así, ¿no? Sí, debería, pero para llegar a ese proceso de entendimiento, sí es importante como que trabajarlo y entenderlo. Es como decirlo aquí, es como es súper fácil y así, ¿no? Claro, sí. Pero llegar a esa situación de entendimiento es como de, caray, sí tengo que hacerlo, ¿no? Nos va a llegar en cualquier momento. Eso es lo único seguro que tenemos. Pero sería muy padre que cuando llegue el momento, aceptarlo e irte feliz. Sí, sí. Es darnos cuenta que va a suceder en cualquier momento. Y entonces ejercer esa libertad que tenemos con la responsabilidad de que perfectamente puedo seguir llevando mi vida como ha sido este momento y que cuando un día llegue a ese final y yo volteé y ve todo lo que he hecho, es con esta conciencia y con este sentido de decir, hice lo que tenía que hacer y me voy pleno, ¿no? Y si en este momento hago un stop y volteo a mi vida y digo, híjole, creo que me gustaría reivindicarme de esta forma, hacer esto de otra forma, es hoy. Hoy es el momento de decir, voltear y decir, tendría que hacer estos cambios, hacerlos. Porque pues no sabemos cuándo vaya a ser el último momento. Ojalá sea. Salud por eso, doctora. Salud, salud. Qué rico, ¿eh? Oye, vaya Salvador Romo Munguía. Ahí tienen estudio fotográfico. Le sacan sus fotos. Para todo momento. Híjole, hasta, bueno, ya estamos en el cajón, vea foto para el Facebook. Sí. Ya se estila eso, ¿no? Ahí sí está. ¿Qué opinas de eso? Se me hace bastante. ¿Qué opinas de eso, doctora? O sea, ¿tampoco no? Oye, ya se murió el pepino. A ver, foto para el Facebook. Órale, güey. Se me hace de poco respeto, ¿no? De poco respeto. Sí, o sea, tanto para la persona que está ahí, porque, oye, pues dame permiso, ¿no? Ahora ya se estila esta situación de si puedo utilizar tus fotografías, ¿no? No le estoy pidiendo permiso y no tiene la posibilidad de dármelo, tanto a sus familiares, que puede ser doloroso que ande por ahí, claro. la foto. La foto ahí. Sabrá Dios dónde, ¿no? Es complicado, pero sí he visto varios casos en los cuales ya lo usan y digo, híjole, no, es como, de verdad, esta parte que decía no pensar en el otro o en los otros, o sea, en ese momento una foto puede ser, pero para las personas dolientes ahí, los familiares directos, no creo que esté tan padre. Amén.
que fuera decisión del difunto, ¿no? Ajá. Como mi última decisión, a lo mejor yo quiero que... Me haces viral, cabrón. Me toma la foto y quiero hacerme viral. Hasta en ese último momento quiero que todo mundo sepa de mí. Ingue su madre. Oye, qué cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Doctora, ¿tú has pensado en tu muerte como tanatóloga? Sí, creo que a mí no me da miedo morir. A mí, por ejemplo, ¿qué me daría miedo? Sufrir el proceso, ¿no? O sea, yo con personas allegadas les he dicho, o sea, si hubiera la posibilidad de que digan, pues puede vivir un tiempo y tú tienes que tomar la decisión, pero va a estar conectada o va a estar sufriendo de alguna manera, no. O sea, a mí no me dejes, o sea, yo prefiero irme si estoy sabiendo que de todas maneras ya me voy a morir, no me dejes que sufra, ¿no? Si en tu amor hacia mí, acepta eso. Yo no quisiera, dada la situación que a lo mejor en una complicación estuviera conectada y esté sufriendo, no, definitivamente no. Pero somos muy egoístas, los seres humanos, como para dejarte ir sabiendo que todavía a lo mejor no hablas, a lo mejor no abres los ojos, pero tu corazón late. Sí, es como en esta parte de dejar estipulado qué es lo que yo quiero. O sea, yo sí te digo, no quiero sufrir. O sea, si es una situación que me lleve, que sí o sí me voy a morir y nada más como por dejarme un poquito más de tiempo, pero voy a estar sufriendo, definitivamente no es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo te gustaría morir? Pues si me preguntaran, yo quisiera nomás un día no despertar así bien bonito todo. Creo que sería una muerte bonita, seguramente eso es lo que yo pienso, digo, no lo sé. Pero si implicara sufrir, No. Definitivamente, porque aparte, no solamente, creo yo que no solamente es el sufrimiento hacia mí, físico, sino hacia las personas que me rodearan. O sea, estar en esa agonía de sí se muere, pero no se muere, pero está sufriendo, pero quién sabe qué le esté pasando, pero a ver si mañana, pero sé si dura un mes, pero a ver si está un año. Creo que ni para mí ni para las personas que estén a mi alrededor sería lo que yo desearía. Y para estas personas que están a tu alrededor, ¿hay una terapia ya con ellos acerca de estos procesos? De tu familia. ¿De lo de mi posible muerte? No, bueno, en general, no de la tuya, sino en general, del tema en general, ¿no? Creo que no. La verdad es que yo trato de ser como muy respetuosa, o sea, sí puedo yo hablar al respecto de ciertas situaciones y todo, pero nada como forzado a decir, y es que tendrías que hablarlo y tendrías que hablarlo, a lo mejor sí hacer ciertos comentarios, si se ve como la apertura, pues vale, entro, y si no, pues tendrá que llegar como que tu momento en el cual tú sientas que esto ya está como más cercano, ¿no? Porque es lo que pasa generalmente, ¿no? Pensamos tal vez de manera mala, bueno, pues es que como tanatóloga de seguro su familia, pues ya saben más o menos de qué trata y tendrán su proceso menos doloroso, ¿no? Pero no, ¿verdad? No. Eso sí es como algo muy, muy personal, ¿no? Que cada uno tendrá que tomar las decisiones que les vaya. Aunque inevitablemente cuando alguien en la familia está inmerso en ciertas situaciones, se va creando como una ola, ¿no? O sea, sí ya son temas a lo mejor que más se hablan, situaciones que más se toman en la mesa, ¿no? Pero no como algo más de sí o sí tiene que ser atendido. Creo que definitivamente no es algo así. Qué interesante es la muerte, ¿no? Sí. Y además, qué bella, porque también la muerte es bella en algunos sentidos. Por ejemplo, cuando muere una situación que me estaba afectando y esa muerte me trajo ya felicidad y tranquilidad, ¿no? Tal vez en una relación sentimental que muere y me trae esa paz y esa estabilidad que necesitaba. Sí. A lo mejor laboralmente murió laboralmente mi relación con esa empresa
que me estaba haciendo daño, que me estaba haciendo ya mucho daño mental, ¿no? Que me estaba estresando de mal, y ahora que no lo tengo, qué bueno. Sí. ¿No? No digo que no exista, sí puede haber, ¿no? Pero inclusive, pues falleció fulano y se oye horrible y es una cosa que nadie deseamos, pero qué bueno que se murió el cabrón. Uh-huh. Porque inclusive hasta en las familias, uh-huh, en ciertas circunstancias, la muerte es muy bella, pero siempre lo vemos del lado contrario. Sí, es como, creo que a veces tendemos a no dejar ir a las otras personas por esta parte que decías, ¿no? Como desde mí, por cómo yo me voy a sentir cuando tú no estés. No viendo necesariamente al otro, como esta parte de si está sufriendo o si está mal y él lo que quiere es ya irse, ¿por qué no lo dejas ir? ¿No? Es más bien desde una parte personal de que pierdo yo cuando tú no estés. Después de que tenemos esa pérdida del familiar, de la pareja, del carro, de la casa, del trabajo, ¿cuándo es prudente tomar la terapia? ¿Qué tanto tiempo después? En la medida en lo que pase tal vez el rito funerario, tal vez pasando ese momento, empezar a atenderlo. Hay personas, también es cierto decirlo, que solamente trastocan el duelo únicamente al rito funerario. Es decir, pues sí, le lloro mientras está los rezos y estoy muy bien, y entonces terminan esos y yo regreso a trabajar y ya no pasa nada y lo echo carpetazo, ¿no? Y ya no lo atendemos, pero a veces está ahí latente el asunto. Entonces, lo recomendable sería atenderlo lo más pronto o en la medida de que sientas la necesidad de atenderlo. Y a lo mejor es relativamente rápida esa atención, ¿no? Ajá. Ok, bueno, pues ya. No hay más. Punto, ya. Ahora sí que se murió y se chingó. Sí. ¿No? Sí. Ahí ya pasamos a otro tema y seguimos, ¿no? Uh-huh. Qué interesante, qué padre, qué podcast tan ilustrativo, tan mostrativo de la muerte, uh-huh, que es un tema al cual la gran mayoría le tienen miedo. Sí. ¿No? Y yo creo que ese debería ser un tema recurrente en los círculos, ¿no? Familiares y amistades, pues para estar preparados y para saber qué es lo que viene, y no con eso estamos llamando a la muerte. Quiero ser muy enfático en eso, ¿no? Porque la gente cree que hablas de muerte y la estás atrayendo. Uh-huh. No, estás previendo, nos estamos preparando para llegar a ella. Estás preparándote para llegar a lo único que tienes seguro en esta vida. ¿No? Sí. ¿No? ¿Qué es lo más seguro que tienes en la vida? La muerte. Sí. ¿No? Entonces es un tema muy padre. Ojalá mucha gente toque conciencia y lo tome de verdad muy en serio esta atención que se requiere después de cualquier tipo de pérdida, que ya lo escuchamos y hay infinidad de pérdidas y que creemos que, pues se me perdió la cadenita. Carmen. Sí. ¡Atiéndase! Sí, para que no esté pensando en la chingada cadena. Sí. ¿No? Ajá. ¿Verdad? Sí. Porque también por cosas materiales podemos tener un duelo. Sí, el vínculo que nos representa esas cosas materiales, ¿no? A veces es la cadenita que me regaló mi abuelita, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí es la cadenita, pero más bien es el vínculo que me acercaba a mi abuelita, lo que me duele, no la cadenita, ¿no? Es eso. Sí. Que agasajo. Uh-huh. Doctora Maribel Soto, es de verdad muy gratificante tu presencia aquí, muy ilustrativa. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en este podcast, en este Planeta Pepino. Gracias por venir a mi planeta. Muchísimas gracias por la invitación, un placer haber estado aquí. Y luego me echo una vuelta contigo porque quiero seguirme preparando para cuando llegue el momento estar todavía más contento de lo que ya estoy.
Exacto. Esa es como la actitud, no pelearnos con ese final, Claro. sino más bien reconciliarnos y lo que tenemos en esta etapa, que es esta etapa de vida, vivirla de la manera más adecuada, con un sentido de vida. Este sería otro tipo de final feliz, no nomás el que ustedes conocen, mendigos. Y ese sería muy padre, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, No, doctora. gracias a ti. Hasta luego. Salvador Romo Munguía, estudio fotográfico, Mi Bombón, detalles y mucho más. Presentaron Planeta Pepino presentó